no puedo presentar hoy un pet project que tiene, que me gusta mucho. Es un pet project que se hizo para gestionar horas, las horas de trabajo, y lo enfoco de una manera con micro frontends y progressive web apps, y está muy, muy chulo. En general, cómo funcionan los micro frontends, cómo lo gestiona y cómo trabajó para desarrollar la aplicación. Me gusta mucho y sin más, Uli, para ti, el público. Yo vengo aquí a hablar de Fefo y los microfrontends. Fefo es el nombre de la aplicación en sí. ¿Por qué? Porque si hay gente que llama cosas como Jenkins, yo puedo llamarlo Fefo. Me presento, soy Ulises Santana, soy el JavaScript freak de Leanman, o al menos uno de ellos. Y este soy yo en la realidad. Y bueno, Fefo. Fefo nació porque llevaba tiempo con la idea en la cabeza de quiero una aplicación para todas las pequeñas cosas que yo necesito hacer en mi día a día. Algo que me dijera el control de horas que he hecho a la semana en cada proyecto. Para esto me apoyo en Toggle. Y un informe automático que me diga qué es lo que hice ayer. Para cuando llegas a la daily no tener que estar ni apuntando ni nada, sino yo directamente tengo algo de Toggle que me dice, o sea, un reporte que me dice cuántas horas hice y en qué tiempo dediqué cada tarea. Y por otro lado, pues, listas de tareas, en plan la típica to-do list tonta. ¿Qué pasa? Una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que al final trato de hacer. Y claro, con esta movida fue con lo que empecé con el rollo de la cabeza de, digo, pues esto lo quiero hacer con microfrontend. ¿Por qué? Pues porque hace cosa de un año, más o menos, estuve en un proyecto en el que me habían dicho, oye, mira, tenemos una aplicación de Symfony con AngularJS y tenemos que hacer una nueva línea de negocio completa, pero tiene que estar incrustado ahí dentro. O sea, tiene que estar ahí dentro, pero lo queremos que lo hagas con React. Ok, vale, me estás diciendo que tengo un Symfony con AngularJS y tengo que meter dentro una aplicación de React. ¿Cómo leches hace eso? Después de estar estudiando un par de propuestas y demás, al final llegué a la conclusión, digo, pues nada, le meto con un iframe y empiezo a comunicar la aplicación de Angular con la aplicación de React y que hablen entre ellas y la aplicación que tengo de React es tonta, lo más tonta posible. En el sentido de ella solo sabe de sí misma. Por ejemplo, cosas como el usuario y todas estas movidas, pues le llegan por la de AngularJS. El tema es que sin darme cuenta, en ese entonces había descubierto los microfrontends. Que los microfrontends no es otra cosa que un estilo arquitectónico en el que el frontend de las aplicaciones se puede desarrollar y desplegar de forma independiente, componiéndose finalmente en un todo mayor. Vamos, coger cosas pequeñitas, o sea, aplicaciones completamente funcionales, pero que son completamente independientes y las puedes empezar a meter todo en una aplicación más gorda. Esa era la idea que yo tenía para FEFO. Esta es mi opinión, que al final para mí es una evolución de lo que hasta ahora ya habían sido las pequeñas evoluciones que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Porque al principio todos empezamos con el monolito, base de datos y un trozo de código que se encarga del backend y del frontend. Y todo lo tienes en un único proyecto, que es fácil de manejar, ¿ok? Sobre todo si eres una o dos personas o un equipo muy pequeño, pero si lo necesitas escalar, puede ser un problema porque es un punto de, ok, yo el problema lo que tengo no es del backend a la base de datos, porque apenas hacen interacciones. Lo que tengo el problema es en las páginas estáticas, por ejemplo, del frontend. Y yo lo que tengo que escalar es el frontend. Pues no, tengo que replicar toda la aplicación entera una y otra vez, aunque realmente no necesite toda esa carga de toda la parte de backend, ya sea con PHP o con lo que sea, que está todo incrustado en un mismo proyecto. Por cosas como estas, y porque realmente la escalabilidad por lo general, los problemas suelen venir del lado del backend, hace un par de años se evolucionó a una arquitectura de microservicios. Diferentes microservicios, que son diferentes ramas de necesidad del negocio, en diferentes subdominios, por decirlo de una manera, si estuviéramos hablando de DDD, en el que cada uno idealmente tiene su base de datos, y que si tú, por ejemplo, tienes estos dos que están ok, pero este se está llevando un montón de tralla porque es la parte más importante de tu aplicación, tú lo puedes multiplicar y puedes empezar a crear más instancias si quieres. Después de todo esto, al final va a un API Gateway o un backend for frontend, depende de cómo te lo quieras montar, y al final acaba yendo igualmente un único frontend. Esto está guay, pero al final el frontend tiene que saber de todo Dios. Y lo más importante, o lo más común que suele pasar también es,
tienes los equipos de backend que se pueden dividir en diferentes dominios, pero el equipo de frontend tiene que estar todo el rato teniendo muchísimo cuidado con lo que hace, porque al final siempre hay muchísimos más desarrollos en paralelo, porque al final te va por cada una de las features, de todo lo que tengas, lo vas a necesitar. Y con esto se le da una vueltita de tuerca más y llegamos a los microfrontend. Yo tengo un frontend contenedor en el que tenemos diferentes microfrontend y ya después cada microfrontend habla con el backend que necesita. Como vemos aquí podemos tener varios API Gateway y que un API Gateway puede estar hablando incluso para dos microfrontend y tirar al final solo un microservicio, o viceversa. Tienes un microfrontend que tira de un solo API Gateway, pero él a su vez tira de varios microservicios. La ventaja que tiene es que puedes paralizar el desarrollo de las diferentes partes de la aplicación. Es un patrón de arquitectura. Cómo lo implementes ya es completamente historia tuya. Si estuviéramos hablando del típico e-commerce, lo que sería la parte de búsqueda, la barra del buscador, hay quien lo plantea del tipo, si el equipo que desarrolla la barra de buscador es también la que se encarga de toda la parte de microservicios, que se encarga de la búsqueda en base de datos, y ellos trabajan en una única isla. ¿Sabes? Es en plan de, ellos son completamente dueños de esa parte del subdominio y se encargan de hacer todo lo que sea necesario para llevar eso a producción. A mí hay una definición que me gusta mucho, que es la que tiene Luca Messarila, que es el vicepresidente de arquitectura de DAZN. Es un Netflix, pero para deportes, ¿okay? En el que dice que los microfrontends son la representación técnica de un subdominio empresarial que permiten implementaciones independientes con la misma o diferente elección de tecnología, finalmente evitando compartir lógica con otros subdominios y si son propiedad de un solo equipo. Poco más o menos todo lo que acabo de decir, pero resumido en una frase bastante contundente. En el que al final es eso, nos limitamos a un solo subdominio de toda la aplicación y creamos todo lo que necesitemos, pero eso sí, al final el equipo es completamente responsable de equipo o persona. Porque yo al final, por ejemplo, el proyecto que dije de ejemplo, yo me encargaba de todo. Me encargaba de tanto el frontend como toda la parte del backend y todo lo me encargaba de desplegarlo y tenerlo sincronizado. Y era una sola persona, ¿sabes? Quiero decir, Luca, una de las recomendaciones que da es que si haces microfrontend, lo ideal es hacerlo en equipos grandes. En equipos pequeños puede ser un pelín overkill. No le quito la razón, pero también es cierto que al tenerlo todo más dividido, cuando se rompe algo es mucho más fácil localizar dónde está roto y puedes arreglarlo más rápido y más fácil. Lo que sí es cierto que complica el ciclo de desarrollo en el que sí o sí necesitas automatización, porque si no es bastante complicado. Algunos de los ejemplos que podemos ver son IKEA. Hay una parte de IKEA que utiliza microfrontend de una forma un pelín peculiar, pero los usan al fin y al cabo. Después está OpenTable y ellos tienen incluso hasta su propio framework. Hoy en día las empresas que usan microfrontend, la gran mayoría, al final, como esto empezó en 2016, quiero decir, el término de microfrontend se acuñó en 2016, realmente hay muy poco recorrido. Por lo tanto, ahora es cuando están empezando a salir frameworks y cosas por el estilo para hacer microfrontend. Pero si miramos hace, por ejemplo, 2-3 años, que es cuando DAZN estaba desarrollando toda su arquitectura de microfrontend, ahí no había nada. Es más, Lucas reconoce que lo que ellos han hecho, al final hay una cosa por ahí que se llama Single SPA, si no recuerdo mal, que hace muchas cosas parecidas a como lo hacen ellos. O sea, y que podría haber sido una buena solución. Pero al final siempre ellos tratan de hacerlo todo lo más customizable posible porque, como digo, tiene que estar todo muy bien engrasado. Y en este caso todas han hecho su propio framework, ya sea declarándolo como sí es un framework o no, mira, es un conjunto de librerías que tenemos, un conjunto de recursos que hacen que todo esto funcione de una manera. Al final, un pelín la definición de framework, pero no el típico, no estamos hablando a lo mejor del framework al uso de código, sino la forma en la que ellos hacen las cosas y el workflow que tienen hacen que los microfrontends se desarrollen de una determinada manera. Por ejemplo, DAZN, una de las cosas que tienen es que tienen en Vanilla hecho una cosa llamada Bootstrap, no tiene nada que ver con con la librería CSS, en la que ellos gestionan lo que es toda la fabricación del microfrontend, porque ellos van un pasito más allá y los microfrontend no son solo a nivel de web, sino también entre dispositivos. Por ejemplo, el reproductor de vídeo que tienen ellos que es la parte clave de su aplicación y que se reusa obviamente en todos lados, está hecho en Web Components y se usa en aplicaciones con React, se utiliza también en aplicaciones nativas y se utiliza también en televisores.
¿sabes? En aplicaciones hechas para televisores. Pero ellos lo hacen con un web component porque al final eso es el estándar que sí se pueden estar seguros que van a tener en todos lados y que en caso de que, por ejemplo, no lo tengas en un televisor o algo así, siempre le puedes meter un pequeño polyfill y ya tienes el web component. Mientras que si lo hubieran hecho, por ejemplo, con React, es atarse a una tecnología para todos los frontend que tienen, que no son pocos. Estos son un ejemplo de que si hay empresas que están usando esto ahora mismo y al final todas tienen en común que son corporaciones. Consigues unir el rollo de, ok, sí, estoy en una corporación, pero me puedo comportar como una startup. ¿Por qué? Porque como yo al final solo tengo que dar cuentas a mi microfrontend y a mis microservicios, yo voy a utilizar las tecnologías que a mí me den la gana, siempre y cuando llegue al objetivo que es cumplir esa parte del subdominio. O sea, que el usuario pueda usar la aplicación como se está definiendo. Y con todo esto, pues nada, FEFO, yo como me lo planteé, es no hay backend, es todo puro frontend, porque al final yo de quien tiro es de Toggle, es eso. FEFO está formado ahora mismo por lo que he llamado Toggle Dashboard, que tira de la API de Toggle. Simplemente aquí dentro de Toggle Dashboard están todas hay un servicio que es el que se encarga de hacer todas las llamadas que se necesitan. Y después la To-Do App, que como esto era un MVP, que simplemente quería hacer una prueba de concepto, todo lo guarda directamente en el browser. En el local storage se mete ahí un objeto, se mete un JSON y lo lee cada vez que abres el navegador y ya está. Que también lo había comentado Cristian, pero yo no lo he comentado hasta ahora. Todo esto es una Progressive Web App, ¿ok? Y que realmente la primera versión que hice de FEFO era una app de Electron, pero para mi gusto enrevesaba todo muchísimo, lo complicaba un montón porque las llamadas se hacían desde la parte de Node y al final estabas replicando llamadas. ¿Sabes? Para traerme una cosa de Toggle tenía que estar escribiendo código en 3 sitios diferentes. Y dije, no, una Progressive Web App, que la contrapartida que tienes es que, por ejemplo, para acceder a la API de Toggle, como lo estoy haciendo directamente del navegador, tengo que utilizar algo que me convierta a los cores, porque si no se lía parda, porque al ser diferentes dominios, la API, bueno, el navegador se queja y no te deja hacer las llamadas, te dan todas error. Claro, como estoy llamando a algo completamente externo, se queja por cores. Dice que lo típico, cross origin, domain. Ok, pues alguien por ahí creó en Heroku una API a la que tú le das la URL de a donde tú quieres llamar y él automáticamente rapea los cores para que todo te funcione perfectamente. La única pega que tiene es que como es una instancia gratuita, la primera llamada que haces tarda con la misma 30 segundos en devolverte, pero a partir de ahí, a menos que en media hora no lo toques, sigue completamente fluido. A la media hora, si ve que hay inactividad o lo que sea, la instancia se vuelve a caer y vuelve a empezar. Si vuelves a hacer una llamada o lo que sea, pues va a tardar 30 segundos, pero bueno, al final esto es una prueba de concepto, porque al final me lo he cogido de excusa para hacer una prueba de concepto de cómo sería hacer micro frontend, pero desde un punto de vista diferente, porque a mí lo que me pasó en el proyecto del que dije que había trabajado es que estaba muy acotado a las tecnologías que tenía en ese entonces. En plan de, pues tienes que hacerlo funcionar dentro de un Angular JS que está a su vez dentro de un Symfony. No puedes hacer lo que te dé la gana. Tienes que trabajar con iframes y estar publicando eventos y hablando entre ellos y demás. Y yo lo que quería era algo que fuera mucho más independiente, mucho y más, no reutilizarlo, porque al final creo que la forma en la que vas a hacer los microfrontend no es tan fácil reutilizarlo en un lado o en otro, pero sí que fuera lo más modular posible. Y claro, al final mi idea es, este es el gran, o sea, el contenedor, que es el que tiene el menú, pero esta parte de aquí dentro ya es el microfrontend del Toggle Dashboard y este es el microfrontend de la To-Do App. Yo como me planteé todo esto era voy a usar una sola tecnología, voy a usar React, no voy a estar haciendo cosas locas en plan de pues mezclando Vue con Angular con React, entre otras cosas porque no tengo ganas de estar metiéndome en ese follón. Ya hice bastante metiéndome en este. Y lo que planteé yo es, bueno, si yo para mis proyectos normales ya en más de una ocasión importo componentes de otras librerías, ¿por qué no puedo hacer que el microfrontend que yo quiero sea un componente de React? Y así simplemente lo importo, lo meto
le paso los props que necesite y no tengo que estar con comunicaciones entre padre e hijo, sino simplemente le paso un prop o le paso incluso una función en caso de que necesite tener comunicación con el pequeño, o sea, con el children, y que me suba, me dé información y yo le cambio el estado, lo que sea, pero al final es eso, es el padre quien simplemente despliega, inicializa y el resto ya funciona. Mucha palabrería y toda esta movida, pero muéstrame lo que tienes. Para esto, vamos a compartir el escritorio. Vale, nosotros tenemos aquí estas dos aplicaciones, ¿vale? Que las creé con Create React Library, que es como Create React App, pero está completamente focalizado. No es oficial de React, esto es algo que se montaron por ahí la comunidad. Tú lo coges, lo instalas, empiezas a crear un componente y te da los pasos que tienes que hacer para poder empezar a probarlo y después de ahí, al hacer el build, ya automáticamente te los porta. Yo me hice eso para estos dos, en los que al final este es el Toggle Dashboard, en el que tenemos aquí varias cosas. Está aquí la parte de servicios de Toggle, pero bueno, eso tampoco nos importa demasiado. Y tenemos aquí pues el store, cómo se gestiona y los diferentes componentes que vamos usando. Lo típico de una aplicación de React. La diferencia que tiene es que cuando tú quieres desarrollar con ella, tienes que hacer, si nos fijamos, tenemos aquí dos directorios. Está src y example. src es donde vive nuestro código, lo que nosotros queremos usar, que le tenemos que dar al npm estar aquí dentro. Y después nos tenemos que mover a example, como se ve aquí. Vamos a darle suma a esto, si no. Y le damos a npm start también. ¿Por qué? Porque nosotros realmente lo único que hace es abrir un watcher. Tener un watcher vigilando todo el rato los cambios que nosotros hagamos en el CRC para crear el build sobre la marcha. Mientras que en el otro lado, lo que estamos haciendo es automáticamente importando todo lo que tenemos en el CRC. Aquí, aunque parezca que tenga un node módulo, es todo mentira, porque si damos aquí al package JSON, nos fijamos que al final todas las dependencias que tiene las está metiendo por link. Menos alguna que otra que no me quedó más remedio, por cosas que pasan a veces. Pero al final todo esto son links simbólicos al node módulos que está por encima. Que es este. Ok. Y como vemos, lo arrancamos aquí, y es una aplicación normal, desarrollamos con ella. Como vemos, esta va a ser la parte que había mostrado en la otra página. Y aquí lo que ya he dicho, pues esto es lo que me coge y me dice qué es lo que hice ayer. Fue un día bastante largo. Y de aquí, pues él te coge los proyectos que tengas tú en Toggle y te da. Por defecto le tiene puesto que son 35 horas a la semana. Esto simplemente es por convenio, como trabajamos nosotros en LeanMind. Y después, aparte, pues me da lo que yo quería. ¿Sabes? En plan, yo sé que esta semana, a lo que es el proyecto que tengo asignado principal, le he dedicado media hora de más, que debería de compensar la semana que viene, o no. Quiero decir, eso ya es mi decisión. Y el tema es que esto se pide una vez tú lo seleccionas. Si después quieres volver a cargarlo, si te le das aquí, que tengo el bug de que parece que está cargando todo a la vez, pero no, son cargas independientes. Y poco más. Como vemos, es algo que no es muy complicado y que está completamente acotado a lo que tenemos aquí. Al final esto es lo que es la aplicación, no es mucho más. Tenemos eso, el store, con las diferentes cosas que utilizo para la parte de vistas. Y ya está. No es más. Por otro lado, tenemos la To-Do App, que sigue exactamente el mismo patrón. Porque al final está hecho con la misma librería. Tenemos el SRC y el example. En el que tenemos que hacer exactamente lo mismo. npm start, para que empiece a vigilar todos los cambios que vamos a hacer y haga el build. Y aquí, pues, para poder arrancar la aplicación como tal.
Y es decir que TodoApp fue otra prueba de concepto más. Es decir, yo aquí voy anidando pruebas de concepto. Tenía ganas de ver qué es lo que pasaba. Que esta ya es una característica más propia de React a lo mejor. En el que en el example yo tengo pues la TodoApp normalita. Siempre, ¿sabes? Quiere decir, el único prop que le tengo puesto es el title. Pero he puesto otra instancia más que lo que hace es le pasa el title, pero también le dice cuál va a ser la acción para cuando se añade una tarea. Y esto lo que va a hacer es, en la parte que nosotros tenemos aquí en el store, él va a escribir la acción que nosotros tenemos aquí. Y por lo tanto, aplicará en el reducer pues lo que haga falta, porque este reducer hay que decir que es muy tonto. Simplemente le llegan cosas y las mete. Tal vez es un pelín tarde para un disclaimer, pero aviso que aquí yo no he hecho las cosas porque estén bien hechas o mal hechas, simplemente quería probar. Quería juguetear, experimentar y por eso no todo está aplicado como a lo mejor debería ser en un proyecto real. Pero al final es eso, yo jugando y probando a ver hasta dónde puedo, o sea, dónde está el filo de todo esto. ¿Sabes? Y si abrimos la aplicación, perdón, que me acabo de ir demasiado rápido. Este es X, no. src, app.txt. Vale, como vemos, esto lo que hace es el contenido que tú le pasas en string. Él va a crear una ID con el tiempo en Unix. Y lo que va a hacer es, al payload, le va a meter el ID y el contenido va a decir, pues, corchetes, con el ID dentro, 2 puntos y el contenido en mayúscula. Y además te va a poner como que ya está hecha. Es una estupidez, pero es simplemente por probar que podía ser básicamente esto. Yo aquí tengo la lista normal, tarea random 1 y tarea random 2. Como vemos, esta la pasa ya a mayúscula, lo mete y la curiosidad es que pese a que son los dos el mismo componente y deberían teóricamente estar tirando de todo el mismo estado, están completamente separados. O sea, no es un estado compartido ni nada por el estilo. Al final cada componente tiene su propio estado con sus propias acciones y, bueno, el reducer es completamente común, eso sí. Pero era porque yo tenía ganas de probar de qué es lo que pasa si empiezas a jugar con esto, si se rompe, si realmente van a compartir el estado o si realmente va a ser lo suficientemente inteligente como para que sea independiente. Vale. Y claro, esto es todo lo que yo tengo aquí. O sea, quiere decir, estos son los dos microfrentes por separado, en el que, como hemos dicho, son componentes en React, los cuales tú al final tienes que desplegar en algún lado, en algún registro. Yo me apoyé en el de GitHub cuando justo acababa de salir y me di par de hostias con él, es decir, también. Y después tú lo único que tienes que hacer es venirte a Fefo, New Window, por favor. Y aquí este es el proyecto padre, en el que vemos que es brutalmente tonto. A lo mejor el árbol de directorios no lo llegan a ver bien porque no puedo aumentarlo, pero les digo que es simplemente la carpeta de src con otra carpeta de componentes que lo único que tiene es el menú y una sección. Y después ya está el index, en el que es tan tonto como tengo la app con el menú, en el que gestiono cuál es el que está activo y el que está desactivado. Y en función de eso, pues muestro uno o muestro el otro. Ya está. Y en el to-do section, lo único que hice es, aparte de aplicarle estilos, aproveché los propios componentes que también he exportado, porque claro, al final puedes exportar o un componente o varios de una misma librería. Pues yo exporté la librería entera, pero a mí al final me hacía falta un input, y dije, pues vale, ok, me das el mismo input que utiliza el to-do app. Y aquí lo tengo, para crear varias listas. O sea, yo al final tengo todas las listas que a mí me dé la gana, y cada una, como dije, es completamente independiente. Aquí no hice ninguna guarrada de cambiar las acciones ni nada por el estilo, porque al final, quiero decir, es una to-do app sencilla. Pero eso,
me cogí exactamente y reutilicé el mismo componente para que me fuera más fácil todo. Y como ven, la app se queda, lo que es la app final, es muchísimo más pequeña y simple. Simple en el sentido de, ok, sé que esta parte de la vista corresponde a este componente. Si tengo que hacer algo, voy directamente a ese proyecto y hago todo lo que tenga que hacer, lo pruebo allí dentro y no me contamino con nada más de lo que hay afuera. Es más, me da completamente igual. Y si yo en un futuro quiero coger aquí y empezar a añadir más elementos, simplemente tengo que importar un nuevo componente, venirme aquí a AppTCX y añadirlo aquí. No tengo que hacer más La, nada. la principal entonces solo se encarga de orquestar qué es lo que quieres cargar, ¿no? Exactamente. Ok. Que esto hay quien lo quiere decir, depende, esto fue como la elección que tomé yo. En DAZN, por ejemplo, lo tienen de una forma mucho más compleja, en el que utilizan Webpack de por medio. Y bueno, voy a dejar de compartir. Que como decían, en DAZN, por ejemplo, utilizan Webpack, que tiene una parte que es incluso hasta, a ver cómo era, Federated Package o algo así, en el que incluso ellos generan un microfrontend de forma estática en función del país al que va, porque hay diferentes reglas. En función de un país, pues tienes que mostrar una información o tienes que mostrar otra, o directamente hay secciones que desaparecen. Todo eso ellos lo tienen automatizado de esa manera. Brutal. Es más, el Luca, en donde yo ponía, por ejemplo, en el diagrama de arquitectura en el que se veía los microfrontend y se veía frontend en la punta abajo, él a eso no lo llama frontend, él lo llama router. Porque al final es lo que haces, es tú mandas para un lado, para otro, que eso ya puede ser por decisión de servidor, decisión en cliente, que es lo que yo lo que estoy haciendo es yo lo decido todo en cliente, o por funciones intermedias en el que es el backend quien decide todo. O sea, pues está el server desde un punto de vista estático y también está el server desde un punto de vista que le llamaba el edge, que ahora mismo no consigo recordar del todo porque al final es lo que digo, yo no soy un experto en esto, simplemente lo descubrí sin querer. Empecé a investigar un poco, descubrí que Luca era una persona que también tenía mucho énfasis en investigar y me encontré diferentes formas de tema de los microfrontend. Es más, está escribiendo un libro que sale en un par de meses, si no recuerdo mal. Y hay más gente con diferentes opiniones al final sobre los microfrontend, porque es la definición que di al principio. Es dividir el frontend en cosas más pequeñas y que después al final se componen un todo. El cómo hagas eso puede tener muchas implementaciones. Puedes tener en cuenta el backend o no. Puedes tener eso. Puedes trabajar los microservicios completamente desacoplados de los frontend. Otra cosa es que sea una buena idea o sea mala, pero es algo que puedes hacer. Lo que tiene es que exige que tienes que automatizar bastantes cosas porque si no es un infierno. Sí. Por ejemplo, tú imagínate que estás tocando uno de los microfrontends y lo quieres probar en la aplicación principal. Yo ahora mismo, como lo he estado haciendo, es yo directamente publico versión. Una minor o algo por el estilo, que se lo suba a GitHub y entonces lo descargo yo. Otra opción sería tener una copia del registry en local. Otra opción sería utilizar el npmln, que te permite linkar paquetes de npm a nivel local. Que eso lo puedes hacer completamente, pero yo como estoy usando React y yo estoy usando hooks, me encuentro con el problema de que como tengo varias instancias de React levantadas, me da una hostia que no me deja hacer nada. Que eso se puede intentar arreglar, pero es lo que digo, esto le he dedicado el tiempo que he podido, al final han sido todo a ratos libres. Es interesante tener en cuenta ciertas cosas como por ejemplo los peer dependencies. Si tú tienes varios paquetes que van a usar exactamente la misma dependencia, no lo declares como dependencia o dependencia de desarrollo, declararlo como peer dependency, porque eso va a hacer que quien lo instale tenga que tener esa dependencia sí o sí, y así lo tienes solo una vez en Node Modules en vez de 3 o 4, N, vamos. Vamos a poner un ejemplo con 3 microfrontends, ¿no? Y 2 de ellos tienen, por ejemplo, un contexto común o tienes una necesidad de embeber esos 2 componentes o esos 2 microfrontends en algo conjunto. ¿Cómo se resolvería eso? Porque si haces un microfrontend, entre comillas, padre, pierdes para lo que se usa un microfrontend, que es para desacoplar completamente. Entonces estarías como volviéndote a casar con un frontend normal y corriente. No sé si me expliqué. Creo que sí, lo que estás diciendo es tienes 2 microfrontends que utilizan cosas entre ellos, ¿no? Sí, O sea, tienen que ser un mismo contexto y cuando lo vayas a meter exacto. en un padre,
Claro. Eh, Pierde el sentido tener dos hijos ya, ¿no? O algo así. es que depende de cómo te lo montes. Pero quiero decir, también hay... Esto no lo comenté, porque creía que no hacía falta, o porque también para mí me parece muy complejo. Los microfrontend también lo dividen en dos maneras, los horizontales y los verticales. Los horizontales es como lo hago yo, o sea, como, bueno, como he hecho este ejemplo, en el que es todo una vista, y después están los verticales, que para mí eso es una fumada, que es un poco como lo hice en aquel proyecto. Estoy mezclando varias tecnologías, estoy mezclando varios microfrontes en la misma vista. Y, y en cuanto a tu pregunta de si merece la pena o si realmente estás rompiendo lo que al final te sirve, para mí es un sí y un no. ¿Sabes? Quiero decir, a lo mejor es que depende de lo que esté compartiendo. Si es el tema de la internacionalización, a lo mejor te puedes dar cuenta de que a lo mejor realmente es uno en el que depende de la configuración inicial, se comporta de una manera o se comporta de otra. Sí, sí, claro. Pero, Pero seguramente se puede resolver de otra forma, creando pues un servicio externo incluso a las vistas, un servicio literal, en plan que no sea ni vista ni nada. o sea, un microservicio. Un microservicio, pero Sí, del front. estábamos hablando de backend, no estamos hablando de frontend, ¿no? Quiero decir, No, no, cuando hablas de ese servicio. es como tú tienes el contexto, tienes tu Ujú. parte del contexto y es otro micro frontend, pero que no tiene vista, ¿sabes? O sea, es un servicio de frontend o un repositorio, Vale, como lo quieras llamar. vale, ok, ok. Y eso es lo que despliegas por encima de esos dos microservicios para dar, para darle, Yo es que para eso a lo subir, mejor, o algo así, claro, entre comillas. es que eso es por ejemplo, yo en el ejemplo que tendría de FEFO, yo lo que haría sería parte de FEFO, sería parte del padre que inyecta, como hice, por ejemplo, la parte de Todo App que le inyectaba la acción, pues también le puedo inyectar un servicio y úsalo. Que por defecto a lo mejor tenga uno, que eso probablemente es lo que haría, en plan de, por defecto, yo hago las cosas así, que si tú lo quieres cambiar, pues yo soy tan flexible que te lo permito. Pero claro, ahí estarías acoplando un poquito lo que vendría a ser el padre a los hijos. Ahí se podría Bueno, hacer, también podrías plantearte a lo mejor que fuera otra librería más, en vez de un claro, componente que fuera una librería normal de NPM y lo importara. Lo que pasa es que esta parte, ahí por ejemplo, Luca no recomienda que los microfrontends compartan cosas más allá de la API, porque se puede liar parda. O sea, al final es eso, a ti te hacen un cambio de versión y como no tengas muy fijado la versión en el package JSON, te puede romper directamente la vista. ¿Sabes? Y te pasaría exactamente el mismo problema que si empiezas a mezclar los microservicios de backend, ¿no? Que empiezas a mezclar los dominios al fin y al cabo. Entonces, yo creo que la clave está en saber dónde tienes que cortar y dónde no, ¿no? Para saber hasta qué punto algo es independiente o está acoplado a otra parte, ¿no? Obviamente, si las delimitaciones que haces no son las más acertadas, pues te vas a ver en ese problema de que necesites un contexto común o cosas por el estilo. Entonces, la idea ahí siempre es replantear dónde estás separando las cosas, ¿no? Creo. claro, también está ahí la parte de, como dicen, es muy difícil perder el control de algo que está tan distribuido, ¿sabes? Que hay un montón de paquetes, un montón de forks, un montón, bueno, forks no, un montón de repositorios en GitHub, pero eso ya sería el framework, entre comillas, ¿no? El framework no de un lenguaje, sino de cómo se hace algo, de cómo distribuyes tu equipo y cómo distribuyes tú, cómo gestionas el proyecto. Yo creo que si te preocupa que se pierda el control, más bien tienes que meterle horas a esa parte, a la parte de gestión de proyectos y a partir bien los equipos y eso. Porque, por ejemplo, para mí, un equipo entero, ya, un equipo ya sea de dos, de tres, de cuatro personas, no pueden estar en dos microservicios, por ejemplo. Tiene que ser un microservicio por equipo, porque si no se empieza a liar, como dice Sam, Sí, sí. o Sí, algo así. es llevarte la S de Solid, pero a las personas, básicamente. Exacto, O a los equipos, mejor dicho. exactamente, exactamente, exacto. Si quieren más información de todas estas, o sea, de lo que son microfrontends y demás, hay una web que es microfrontend.com, que está también en español, en el que tienen una explicación
iba a decir básica, pero no básica, pero sí inicial de todo lo que compone. Después por ahí está Luca, aparte de charlas, también periódicamente está haciendo un taller, bueno, él lo llama taller, pero realmente es una charla de 3 horas, que sobre todo te cuenta cómo fue su experiencia aplicando microfrontes en DAZN, porque al final tuvo problemas muy curiosos del tipo, pues he pasado de 20 desarrolladores a 100 en 2 semanas, o en un mes, ¿sabes? Y claro, eso significa que he pasado de 2 equipos a 5 o 6, en los que tengo que, más o menos todos tienen que seguir más o menos la misma filosofía en el sentido de hay que trabajar de esta manera. Y él se encontró con problemas del tipo, pues que cuando a los desarrolladores le daba la completa libertad, pues al final tienes un microfrontend, puedes hacerlo como te dé la gana, ¿sabes? Puedes utilizar la configuración de Sling que te dé la gana, puedes utilizar el framework que te dé la gana. En backend, más de lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Escala? Mandar escala, y me da igual. Cuando tenían toda esa libertad, no sabían tomar decisiones. Les pasaba esas cosas divertidas. O no se sabían poner de acuerdo. Ahí es en plan de microfrontend, como todo, no es todo ventajas ni es un martillo para darle a todos los clavos. En plan de es algo que está ahí. A mí me mola porque cuando estás trabajando en una aplicación muy grande te puede dar una flexibilidad brutal. Como me pasó cuando yo la descubrí eso aplicándolo dentro de Angular JS, que eso fue dolor, ¿eh? O sea, quiero decir, estamos hablando de coger un componente de Angular, bueno, no, eso como lo hicimos fue con una vista estática de Symfony, si no recuerdo mal, en el que le metimos el iframe, y después tenía un servicio de Angular que era el que estaba todo el rato comunicando en plan de, pues mira, es este usuario, este es su balance, movidas así. ¿Sabes? Quiero decir, para poder controlar ciertas cosas que pasaban dentro del iframe, que después el iframe se podía testear completamente independiente, dentro de lo que cabe. O sea, hay ciertas cosas a lo mejor en las que no podías hacer porque si necesitabas del padre. Hay un pequeño acoplamiento en ese entonces. Bueno, en ese entonces imagino que seguirá, porque ese proyecto yo me fui y no sé qué pasó de él. Pero sí llegué a verlo en producción y llegó a gente a usarlo y no habían problemas. Y además funcionaba en Mobile Responsive, llegaba incluso a funcionar en Opera Mini, que no sé si alguien conoce las limitaciones que tiene Opera Mini en cuanto a CSS. No soporta CS3, solo llega hasta CS2, CSS2, para empezar. Por suerte te puedes acoplar al Flex, por suerte. Pero es eso, hay cosas que no tienes y la renderización es diferente. Y aún así todo eso funcionaba y era simplemente un iframe con una aplicación de React dentro. Pues muy chulo, muy contento de la charla, me ha gustado. La verdad que... Pues improvisar al 100%. Sí, pero muy, muy, muy guay. Creo que los conceptos han quedado claros y al final los he explicado bastante bien. O sea, yo por lo menos me he aclarado bastante la cabeza hoy. Y resumen, no hay una bala de plata para trabajar, como siempre. No hay nada genérico. Cada problema tiene su estudio y su solución única. Yo por ejemplo, soy el super fan de los microservicios, pero tengo claro que hay sitios en los que da más problemas que soluciones. Sí. Igual que Lambda. Las Lambdas y serverless está guay, pero no encajan en todos los proyectos. No siempre es la solución. Bueno, aparte que Lambda, a mí me rompe el rollo de que tú te atas a un proveedor. Porque OpenFast no termina de funcionar del todo. ¿Sabes? He estado también haciendo pruebas con él y mola. Pero no he conseguido todavía desplegar nada con eso. Que tu código depende de que tú sigas en Amazon. Si tú te quieres cambiar a Google Cloud o al que salga el mes que viene, tienes que adaptar tu código a ese proveedor. ¿Sabes? No es como si tuviera un microservicio que es, yo esto lo tengo dockerizado, quien acepte Docker, quien acepte un container, yo se lo puedo meter. Ya sea Kubernetes, Docker Swarm, me da igual. Eso, por ejemplo, no lo tiene, o al menos yo todavía no lo he visto con las Lambdas. Tampoco tengo demasiado bagaje de decir también. Sí, seguramente te case. Nosotros estamos haciendo en el proyecto en el que estoy, tenemos una base de conocimiento en la base de datos esta, Neptune. Desde ahí estamos casados ya. O sea, AWS Neptune. Entonces ahora estamos haciendo los post y los get con Lambda, algunos de ellos, migrándolos a Lambda. Y las Lambdas están allá en Python. O sea, no sé si eso después se puede reutilizar en algún sitio. Obviamente, a esa base de datos no, pero a lo mejor si tuvieras un MySQL o algo así, sí se podría reutilizar en Azure pero la verdad es que ni idea. Ya digo, eso ahí
Probablemente aquí hay gente que ha trabajado más con serverless que yo. Sí, de hecho lo guardamos, si quieres lo hablamos en otro momento porque es otro tema muy interesante. Joder, ya ves. Ok. Va a cortar la grabación aquí y Vale. eso. En la siguiente nos vemos y podemos hablar de eso, de las landas o lo que Mm. prefieran. Lo vamos cuadrando. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a Ulises sobre todo por la ponencia. Hasta la próxima. ¿Está? Yu.